En esta mañana, hermanos, comenzamos con el tema de por qué existe el sufrimiento y cómo enfrentarlo con la ayuda de Dios. Y recalcamos en esta mañana cómo es que el sufrimiento es una realidad creciente en nuestro mundo desde el comienzo de la humanidad y que tarde o temprano, por diferentes razones, por diferentes causas, nos tocará a nosotros enfrentarnos con el sufrimiento y a nuestros seres queridos. El sufrimiento es, hermanos, un hecho. Hay allí en su pantalla el repaso de las cuatro realidades básicas que la Biblia nos enseña sobre el sufrimiento. 4 realidades básicas que estamos recordando y que estudiamos esta mañana. Primero, que las pruebas son inevitables. La Biblia las da por sentado y dice que todos llegaremos a sufrir tarde o temprano de alguna manera. Solo es cuestión de tiempo. Las tribulaciones son necesarias. Los apóstoles de Cristo siempre enseñaron que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, seamos perfeccionados en Él en cuanto a nuestra fe y carácter. Que los buenos también sufren, como lo vimos en la mañana, aunque parecería lógico pensar que solo deben sufrir las personas que hacen el mal. Por el contrario, los buenos también sufren, así que es una realidad aún si hiciéramos la voluntad de Dios en nuestras vidas, el sufrimiento será algo que la acompañará siempre. Jesús nos previno acerca de esto en diferentes porciones y su misma vida nos da testimonio de que Él es alguien con autoridad para instruirnos acerca del sufrimiento en esta vida. Estas son las 4 realidades básicas que estudiamos en la mañana, hermanos. Y también hablamos de que el sufrimiento, aunque es algo seguro en esta tierra, en este mundo, en esta vida, no tiene que tener la última palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, como tampoco lo tiene que tener en la vida de aquellos que hoy están necesitados de la palabra de Dios, pero que el sufrimiento, las dificultades les han hecho vivir de una manera muy atribulada, con mucha ansiedad, con sufrimiento. Tú y yo podemos ser usados, hermano, con conceptos bíblicos, con verdades bíblicas, con realidades de la palabra de Dios para ayudarle a la gente que está sufriendo y que estará sufriendo a lo largo del tiempo, porque las condiciones que en la tierra se están estableciendo, hermanos, si bien van a pasar en cuanto a su intensidad de lo que está sucediendo ahorita, en general la profecía nos enseña que las condiciones en el mundo van a seguir siendo difíciles, van a seguir siendo injustas, van a seguir siendo inesperadas. Por eso es que una de las razones, de los preceptos que la palabra de Dios nos da para poder enfrentar el sufrimiento con provecho, es que nos revela el origen del sufrimiento. Nos enseña que el sufrimiento proviene de causas muy específicas. Y eso, esa luz de la palabra de Dios nos permite hacerle frente. Ya estudiamos en la mañana la primera de esas 5 verdades bíblicas que nos ayudan a sobrellevar el sufrimiento, que es que el sufrimiento no provino ni proviene de Dios. En la mañana hablamos de eso bastante. Vimos cómo es que Dios es bueno a pesar de todo y cómo es que Él creó al hombre y lo hizo recto. Muchas personas creen que debido al sufrimiento concluyen que Dios no existe o que no es tan poderoso o que no es tan bueno, pero ya estudiamos en la mañana cómo es que esa mentalidad, esa ideología está llena de errores en la raíz, en la base, porque realmente Dios, al contrario, Él ha hecho un plan de rescate para que en medio de un mundo difícil, los que creemos en Él tengamos su ayuda, tengamos su poder y tengamos la salida del sufrimiento, hermanos, incluso sea el sufrimiento un medio para que crezcamos y avancemos. Así que esta es la primera realidad que estudiamos y vamos a entrar a la segunda. Acerca del origen del sufrimiento. Hay que entender esto, hermanos, llevarlo a nuestro corazón y usarlo cuando sea necesario con aquellos que lo estarán necesitando. Número 2, segunda realidad que vamos a estudiar. El sufrimiento se originó inicialmente por la rebelión de Satanás, quien dio entrada al mal. Satanás, hermanos, dice la Biblia, es el enemigo de Dios. Y hemos hablado nosotros ya en otros estudios. Y sin duda usted, si conoce la palabra, coincidirá conmigo en que si hay un enemigo de Dios, según la Biblia, ese es el diablo. Es un enemigo sutil pero despiadado. La palabra de Dios lo presenta como el primer engañador en la raza humana, entre la raza humana.
Él es un ser angelical, pero engañó de una manera sutil a los primeros padres, a los primeros hombres. Y dice este versículo que va a aparecer ahí, segunda a los Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese versículo nos recuerda, hermanos, que la labor del enemigo de Dios y el enemigo de las almas sigue en acción, sigue en actividad incesante. Él era un ángel hermoso, creado por Dios desde su nacimiento. Hay porciones en la Biblia que no vamos a consultar ahorita, pero que describen claramente cómo es que el origen de Satanás fue un buen origen. Dios lo creó al inicio. El origen de Satanás, antes de ser Satanás, él era un ángel de Dios muy poderoso y cayó cuando trató de ser igual a Dios, cuando escogió su voluntad encima de la de Dios. Dios lo derribó hasta el abismo y lo condenó a estar un día en el infierno. Todavía no llega el juicio final de Satanás, pero un día llegará. Es un enemigo vencido, pero es poderoso sobre aquellos que le dan lugar. Debido a su entrada en el mundo, Satanás hizo que el hombre fuera tentado y el hombre también dejó entrar el mal a la raza humana. Y es por ello que esencialmente existe la maldad entre los hombres, porque Satanás hizo que el hombre cayera en pecado, tentándolo desde el huerto del Edén. Por eso ahora nosotros, hermanos y amigos, nos toca cuidarnos de su influencia, percibiéndola, como dice Efesios 4:26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El diablo está buscando lugar, está buscando entrar a nuestra vida, a nuestras relaciones, a través de nuestras debilidades, a través de las circunstancias que ponen a prueba nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestra confianza en Dios. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y después menciona ese texto que como el pueblo de Israel había desechado el sacerdocio, Dios también los estaba desechando, y como el pueblo de Israel se había olvidado de la ley de Dios, también Dios se iba a olvidar del pueblo de Israel. Y eso es lo que sucede en la vida de muchas personas que no tienen, desgraciadamente, el conocimiento de las realidades bíblicas. No conocen la realidad del enemigo de las almas y están cediendo a sus debilidades, cediendo a sus pasiones, pero no se ponen a pensar que además de la fuerza del mal que opera en ellos, que opera en nosotros, además de eso el enemigo toma ocasión, y por eso muchos conflictos entre los seres humanos se recrudecen tanto, y por eso los sentimientos malignos y los pensamientos malos también crecen de tal manera y florecen en una relación, en una familia, en un matrimonio, y la maldad cunde y afecta y lastima, porque el engaño del diablo y el mal es motivado y es promovido por él. Si Satanás cayó y pecó, entonces la maldad empezó ahí. Pero no hubiera seguido hacia la raza de los hombres si el hombre no hubiera también voluntariamente atendido a la tentación, y no se hubiera olvidado de la palabra de Dios. Pero desgraciadamente eso fue lo que ocurrió, y por eso, en tercer lugar, hermanos, amigos, el sufrimiento proviene del pecado del hombre. El sufrimiento entró al mundo, a la humanidad, cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios. Y como dice ahí una de las diapositivas, el pecado humano es la razón básica por la que existe el sufrimiento en el mundo. El pecado humano es la razón básica por la que existe el sufrimiento en el mundo. No nos gusta a ninguno de nosotros oír que nosotros mismos, por nuestra maldad, somos los causantes principales del sufrimiento. No nos gusta oír eso, pero escuchémoslo hoy de parte de Dios.
escuchémoslo hoy no solo a nivel personal, sino como raza humana. Cuántas atrocidades, cuántos males, cuántas desgracias han ocurrido y siguen ocurriendo en la humanidad debido a la maldad que hay en nosotros, debido al pecado. Hablando como raza y hablando en lo personal, cuántas dificultades, a veces innecesarias, cuánto sufrimiento, cuánto dolor se viene generando debido a la maldad humana en las relaciones, al egoísmo, a la indiferencia, a la dureza, a la maldad que hay en nosotros. Esto es lo que enseña la Biblia en Romanos 5:12, hermanos, cuando dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vea ese versículo que está ahí en la pantalla o si lo buscó en su Biblia, Romanos 5:12. Observe cómo es que la muerte es la consecuencia directa del pecado. Y cómo es que la consecuencia del pecado vino sobre la humanidad desde que Adán pecó, y cómo es que esa consecuencia se transmite a través precisamente de la naturaleza humana. Hoy estamos embarcados en un viaje en el cual el pecado está instalado ahí adentro del corazón, de la mente. La concupiscencia, como lo llama la Biblia, que es la tendencia poderosa a hacer el mal en lugar de hacer el bien, está en medio de nosotros, en nuestra carne, en nuestros huesos, y es la profunda razón de por qué el sufrimiento existe. No aparece ahí citado Santiago 4:1, pero se los quiero recordar que dice la Biblia, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, combatís y lucháis, pero no podéis alcanzar, no podéis obtener, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La baja pasión, la concupiscencia está instalada en nuestros corazones y somos por naturaleza egoístas, somos por naturaleza convenencieros. Esa tendencia tenemos a autoprotegernos en desmérito de las demás personas, aun si se trata de personas muy amadas. Eso es lo increíble. La concupiscencia no respeta clase, experiencia, edad, no respeta parentesco, no respeta nada. La concupiscencia sigue ahí, picándonos las costillas y casi obligándonos, aunque no puede obligarnos, tiene que nuestra voluntad decidir caer, pero casi orillándonos al punto de obrar mal. Ese es el profundo origen de la maldad. Tú y mi corazón. Dice Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, observa el proceso decadente, el proceso de corrupción del pecado. La concupiscencia que está en ti, que está en mí, nos atrae, nos seduce, y entonces se presenta la ocasión y atraídos por la concupiscencia, dice el 15, después la concupiscencia que ha concebido, o sea, cuando ha logrado convencerte, da a luz el pecado. O sea que viene la mala acción, viene la mala conducta, damos origen a la transgresión de la ley de Dios, damos origen a la mala actitud que nos gobierne. Ahí está, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. O sea, cuando decidimos hacer lo malo, entonces vienen las consecuencias. Y aunque a veces podamos ser algunos de nosotros muy hábiles, cuando el hombre hace algo malo, a veces lo encubre, a veces se esconde, a veces lo camufla de buenas intenciones. Tarde o temprano, cuando las acciones, las actitudes, los pensamientos, las conductas son pecaminosas, van a traer muerte, van a traer consecuencias malas.
dolorosas, y ahí es donde se instala el origen de un sufrimiento constante, porque el pecado, hermanos, el pecado, amigos, es el origen básico del sufrimiento humano. Las transgresiones que están haciendo a nivel mundial algunos gobernantes, desgraciadamente, están afectando a muchos. La falsa doctrina que muchos líderes religiosos están proclamando y que es un apartamiento de la verdad y que es pecado, están confundiendo a muchos. La hipocresía de muchos de los que se espera sinceridad está defraudando a muchos corazones. La inequidad, la injusticia, la avaricia de muchas personas define muchas veces que otros tengan que sufrir y padecer. No se diga a nivel familiar, hermanos, los descuidos, las transgresiones, los pecados de los papás, de las mamás, que por ignorancia de Dios, por falta de fe, bajo la presión de su propia concupiscencia, toman decisiones descabelladas muchas veces. El egoísmo y la dureza de algunos los ha llevado a decidir, los ha llevado a tomar acciones que en el paso de muchos años lastiman y alcanzan a otros. Algunos más administran mal lo que se les ha dado, su tiempo, su vida física, salud, su dinero, sus habilidades. Lo administran en un tono de desenfreno, de egoísmo, y al paso del tiempo eso cobra la factura en el cuerpo y en las relaciones, en la familia y en la conciencia también, porque hay cosas que permitimos en esa mala administración que ya no tienen marcha atrás y que son fuente de constante dolor y sufrimiento y culpa, de frustración en nuestro corazón. Otras más personas se apartan de la voluntad de Dios, llevan a cabo acciones imprudentes, sin pensar, y afectan a los que están a su alrededor, y ellos mismos también se dañan. Por eso, Génesis 3:17, desde entonces, da la sentencia. Y dice la Biblia que al hombre Dios le dijo que por cuanto había hecho eso, por cuanto había desobedecido la voz de Dios y había obedecido a la voz de su mujer, haciendo referencia a la caída en pecado, dice ahí que Dios le dijo así: maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Ahí está la razón del sufrimiento. La tierra, hermanos, en la que vivimos está bajo maldición por el pecado. Por eso no todo funciona como debería, por eso hay injusticia, por eso hay enfermedades, por eso hay fuentes de sufrimiento incontables. Y luego dice ahí: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Y al polvo volverás. La tierra está bajo maldición y por eso dice segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que ahora existen por la misma palabra están reservados para ser destruidos a través del fuego. La tierra, hermanos, y las condiciones en las que vivimos desde que el hombre se apartó de Dios y cayó en pecado, tienen el tiempo contado. Van a ser sujetas de una destrucción por fuego, de una purificación que va a culminar en lo que se llama la gran tribulación, que nos habla la palabra de Dios. Y dentro de esa realidad sufriente en la que nuestro mundo vive, nos encontramos muchos de nosotros. Y entonces, sufrimiento es una realidad de la que no podemos escapar, sino que solamente podemos con los recursos de Dios enfrentarlo de la mejor manera. Por si fuera poco, hermanos, además de Satanás y además del pecado de la humanidad,
El sufrimiento número 4, en ocasiones, ciertas clases de sufrimiento son permitidas por Dios como juicio, como castigo, como disciplina. Alguien ha dicho, y creo que es verdad, que la disciplina o el castigo de Dios puede ir desde una gripe hasta la muerte, dependiendo la gravedad, dependiendo el estado del corazón. Y Dios es el único que sabe y puede juzgar estos casos. A nosotros no nos corresponde saber si el sufrimiento de alguna persona es una disciplina, es un juicio. Nos toca discernirlo en nuestra mente, orar por esa persona, guardarlo en nuestro corazón y tomar advertencia. Pero eso es una realidad, la Biblia lo enseña, dice el Salmo 39, 11. Con castigos por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Esa es una pregunta para meditar, ¿verdad? Un cuestionamiento que lanzo ahí para nuestra meditación. ¿Será que lo más preciado de algunos, su salud, se ha venido abajo por causa del castigo de Dios ante el pecado? ¿Será que personas muy valiosas para los hombres han dejado de existir, de vivir en este mundo, han partido debido a la necedad de aquellos? ¿Será que empleos se han perdido? Sueldos y buenas condiciones que un día se tuvieron, se fueron, se perdieron debido a un castigo de Dios. ¿Será que la salud de algunos está minada porque están desobedeciendo a Dios? ¿Será que algunas familias no ven la luz y no salen adelante y algunos jóvenes siguen confundidos y atorados en la culpa y esclavizados a algún pecado porque Dios está sobre ellos, permitiendo que vivan así, obrando esos castigos, obrando esas disciplinas? La Biblia dice que esto es necesario a veces. Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado. Ahí. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los hombres aprenden justicia. Los juicios de Dios, las disciplinas de Dios sobre algunas personas, sobre algunas sociedades, llegan a ser necesarios a veces en el amor de Dios, en su justicia y santidad. Él lo hace y lo permite para que la humanidad cambie, para que la humanidad aprenda lo bueno, para que no se pervierta aún más, y es lo que a veces permite Él en nuestra vida, en nuestro contexto personal. Dios nos disciplina como a hijos porque nos ama, dice Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ese es un aspecto de Dios que algunos no conocen o lo toman a mal, lo toman como un Dios malo, pero nada de eso. Amigo y hermano en la fe, si tú percibes que estás recibiendo disciplina del Padre, pídele sabiduría para autoexaminar tu corazón, tu vida, y pídele fortaleza para dar media vuelta de aquello, porque te das cuenta que tu pecado está recibiendo una retribución, y antes que sea tarde o que cobre mayores efectos, vuélvete a Dios. Él está esperando recibirte con los brazos abiertos. Si tú arrepentido vienes. Jesucristo dijo en Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. En quinto y último lugar, el sufrimiento también llega a venir por hacer lo correcto en un mundo caído. De esto hablamos un poco en la mañana. Hermanos, el mundo lleva su propia corriente. Amigos, el mundo lleva su propia corriente de desenfreno, de disolución, de maldad. Y cuando tú y yo decidimos hacer las cosas diferentes y ponernos bajo la mano de Dios, bajo sus prioridades y administrar nuestra vida como a Él le agrada, cuando decidimos ser fieles en lo que nos hemos propuesto, en aquello a lo que Dios nos ha llamado, aunque haya factores en contra y circunstancias adversas, cuando queremos ser fieles en lo que queremos hacer para Dios, porque sabemos que es bueno, cuando queremos tomar buenas decisiones, sabias, entonces padecemos
Entonces atacamos, vamos en contra del diseño establecido en muchos aspectos de este mundo, y cuando queremos decir la verdad, la mentira se atraviesa, y cuando queremos hacer el bien, el egoísmo nos quiere detener, y cuando queremos perdonar, la amargura nos quiere detener, y cuando queremos ser generosos, el egoísmo y el miedo nos quieren detener. Porque el mundo es malo y la corriente nos mueve a eso, y cuando queremos ser espirituales, el mundo nos invita a ser vanos y superficiales. Y cuando queremos relacionarnos con Dios, el mundo y su influencia nos hace cortar ese vínculo y sencillamente estar en las cosas de esta vida muy ocupados, cansándonos sin buscar al Señor como lo necesitamos. Y cuando queremos servir a otros, el cansancio se interpone. Y los intereses de este mundo evitan que a veces cumplamos nuestro cometido. Cuando queremos hacer lo correcto y santificarnos y dejar algún pecado, la insistencia de algunos de esos pecados son tan fuertes que nos llevan a caer otra vez, y la culpa nos presiona y nos hace abandonar o nos tienta a abandonar los propósitos de santificación tan nobles, tan hermosos que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón, porque dice Filipenses que Él es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando queremos hablarle de Cristo a una persona y ponemos de nosotros para hacerlo con amor, con paciencia, damos ese tiempo, resistimos los ataques, burlamos con la sabiduría de Dios la oposición que se presenta, allí vamos, pero no es fácil. Somos tomados muchas veces a mal, las personas cierran rápidamente la conversación, y cuando queremos hacer todo este tipo de cosas, el mundo caído en que vivimos se opone y sufrimos. Nos angustiamos, nos dolemos, nos duele la incomprensión, nos duele la oposición, nos duele la falta de apoyo a veces, nos duelen las burlas, nos duelen las dificultades. Y es ahí como cuando si no nos ponemos en las manos del Señor y arraigamos nuestras convicciones de por qué hacemos lo correcto, a veces tambaleamos y a veces dejamos de ser constantes y firmes. Incluso a veces en esos momentos nuestro carácter es desafiado, y la maldad que hay en el mundo y la indiferencia a veces también de otros creyentes, cuando queremos seguir adelante, nos miran a la cara y es como si nos preguntaran: después de esto, a ver, ¿vas a seguir haciendo el bien? ¿Vas a seguir pensando igual? ¿Vas a seguir hablándole a las personas del Señor? ¿Vas a seguir ofrendando? ¿Vas a seguir diezmando? ¿Vas a seguir haciendo tu ministerio? ¿Vas a seguir leyendo la Biblia? A ver, nos pone a prueba la maldad que hay en el mundo. Un sufrimiento, hermanos, inevitable por hacer lo correcto en un mundo caído. Dice Mateo 10:12, no obstante de que sea difícil, que quienes perseveran en hacer el bien y pagan el sufrimiento que esto trae son muy felices. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando padecemos por hacer lo correcto, nos identificamos con los siervos y con los hombres de Dios, y la esperanza de ser galardonados como ellos, tanto en esta vida como en la venidera, crece en nuestro corazón y se robustece nuestra esperanza en el Señor, porque estamos haciendo lo correcto a pesar de todo. En medio de las luchas de educar a tus hijos, en medio del cansancio, en medio de la fatiga de hacer las cosas bien en tu trabajo, en tu escuela, para glorificar a Dios, en medio de la desesperación que a veces te invade por esperar a la persona que Dios tiene para ti, en medio de las dificultades que sufres por buscar al Señor y sujetarte a Él y no hacerle caso a la voz de tu carne, gózate, porque así lo hicieron los hombres de Dios y fueron grandemente bendecidos, grandemente usados, aunque eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, como el profeta Elías, de quien se dice que pudo hacer una obra de fe enorme orando al Señor y persistiendo a pesar de su propia incredulidad que lo detenía a orar,
y a pedir conforme a lo que Dios podía hacer en esa ocasión, de hacer que lloviera después de 3 años de sequía. Esto está en Santiago 5. Entonces, preguntémonos, ¿cómo podemos enfrentar el sufrimiento? Ya sabemos de dónde se origina. No viene de Dios, entró por medio de Satanás. No viene de Dios, entró por medio del pecado del hombre. No viene de Dios, entra desgraciadamente como disciplina por causa del pecado, pero no viene del propósito de Dios original, no viene de su corazón, no viene de su bondad, viene por un mundo caído en el que estamos. Ya sabemos el origen, ya lo entendemos un poco mejor, pero ahora preguntémonos cómo podemos enfrentar el sufrimiento provechosamente, qué recursos tenemos de parte de Dios para ello. Hermanos y amigos, la respuesta ante el sufrimiento también está en las Escrituras. Y lo primero que tenemos que hacer es rechazar las reacciones equivocadas ante el sufrimiento. El sufrimiento que todos llegaremos tarde o temprano a sufrir y a enfrentar es responsabilidad de cada uno de nosotros enfrentarlo correcta o incorrectamente. Eso es lo primero que tenemos que caer en cuenta. Sufrimos, dice un dicho célebre, que del sufrimiento nadie se escapa, o del dolor, mejor dicho, ¿verdad? Pero dice el dicho que el sufrimiento es inevitable, pero el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Recordando con eso que la actitud con la que nosotros respondamos, eso es algo que el hombre tiene que saber, el mundo tiene que saber, que la actitud con la que nosotros encaremos el sufrimiento inevitable, de ello va a depender cómo vamos a pasarla en esos días y cómo vamos a salir adelante después de ello. ¿Te acuerdas de Efesios 6? Búscalo en tu Biblia, Efesios 6, y recuerda conmigo cómo es que la actitud que ponemos ante las circunstancias adversas y el sufrimiento, cómo es que eso determina en gran medida cómo vamos a estar después de ello. Dice Efesios capítulo 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice, hermanos? Estar firmes. Es nuestra responsabilidad, con la ayuda de Dios, claro, reconocer que estamos pasando por sufrimiento y por situaciones no gratas, pero es también nuestra responsabilidad delante de Dios, con su ayuda, a asumir nuestra responsabilidad, nuestra parte para reaccionar adecuadamente y después del sufrimiento, estar firmes. ¿Cuánto durará la situación que hoy te tiene tenso? ¿Cuánto durará la situación que hoy te tiene triste, que hoy te tiene descontento? No lo sé. Le pertenece a Dios ese conocimiento. Y puede ser la situación que nos rodea socialmente, o puede ser otra situación. Puede ser algo en tus relaciones personales, puede ser algo en tu vida espiritual, puede ser algo en tu vida económica, lo que te genera incertidumbre y lo que te recuerda que las cosas no están bien. No sabemos cuánto tiempo pase para que eso acabe. Pero lo que sí sabemos es que podemos escoger tomar la armadura de Dios y cuando todo pase, estar firmes, quedar mejores. Pero eso no va a pasar a menos que nosotros elijamos, primeramente, desechar estas reacciones equivocadas que están apareciendo ahí en su pantalla. Renuncia en medio del sufrimiento. Renuncia en medio de las dificultades, en medio del dolor, renuncia a la indiferencia, a decir, no me importa, ¿qué más da? Si los demás sufren, tal vez se lo merecen, a mí tampoco nadie me ayuda. A veces así pensamos respecto a lo que está sufriendo mi esposa, mi esposo, mis hijos, u otras personas de las que nos enteramos, y esa indiferencia solamente hace que por dentro nos sintamos más culpables porque la imagen que proyectamos de nosotros mismos en nuestro corazón es mala, y eso nos hace sentir mal, porque aunque somos malos por naturaleza, también fuimos diseñados por Dios para hacer lo bueno,
Y cuando somos indiferentes ante el sufrimiento de los demás, entonces sembramos en nuestro corazón culpa. Renunciemos a enfrentar el sufrimiento con simple tristeza, con derrota, con depresión. Esta es una actitud muy común en mucha gente. Todo en esta vida es sufrimiento, todo es difícil, las dificultades nunca se acaban. Así que dicen algunos, ya acostumbrémonos a vivir así. No vale la pena enfrentar esto de otra forma, no vale la pena cambiar mi actitud. Finalmente todo está muy mal. Y gente así está esperando que las condiciones a su alrededor cambien para ellos cambiar, y eso muchas veces no ocurre, o no ocurre con la intensidad y la frecuencia que ellos lo esperan, y entonces también su corazón y su actitud sigue mal. Renuncia al temor y a la ansiedad. No puedo dejar de pensar, dice el temeroso y el ansioso, ¿cuándo me tocará a mí sufrir? Ese es el colmo de las malas reacciones, porque a veces ni siquiera estamos sufriendo, pero pensamos que tal vez sufriremos y entonces sufrimos. Ese es el rasgo de la ansiedad, que son temores creados, que todavía no existen y que nos atormentan. Estamos sufriendo antes de tiempo. Si Dios no está permitiendo que suframos, no anticipemos en nuestro corazón sufrimiento, porque no es nuestro tiempo de entrar en eso. Mejor preparémonos, dependamos de Dios, crezcamos para que si un día llega y Dios lo permite, estemos fuertes. Y ayudemos a las personas a no exagerar las causas de dolor, porque a veces ese es un gran mal en el hombre, que ponemos ese sentimiento de tragedia en las cosas, cuando no están así. Tenemos esa tendencia algunos de ser negativos. Sembremos, hermanos, buenas cosas, sembremos esperanza, sembremos optimismo basado en la palabra de Dios, sembremos la verdad. Rechacemos la autocompasión. Cuando sufrimos, una de las sensaciones más apetitosas es tirarnos al suelo y pensar, pobre de mí, ¿por qué me ha tocado vivir algo tan difícil? Nadie sufre más que yo. Y esa atmósfera emocional de la autocompasión es sumamente dañina, contagiosa, y nubla la mente, nubla la mirada y no permite que en el alma las cosas de Dios estén claras. Hay un nubarrón oscuro de autocompasión que en la mente de muchos, a veces por meses, a veces por años, los lleva a un cuadro emocional bastante difícil del que ya no salen tan fácilmente porque tienen años culpándose y autocompadeciéndose. Los escapes son otra reacción al sufrimiento. Mucha gente está sufriendo, pero no lo reconoce. Lo que hace es fugarse, como si no pasara nada. Humanamente hablando, hermanos, las cosas que están ocurriendo son causas de dolor, son causas de preocupación, humanamente hablando. Para todos nosotros, somos seres humanos y tenemos luchas y tenemos dudas y tenemos necesidades, tenemos temores que surgen en el corazón. Somos humanos, pero a veces como que la mente, el diablo hace un mecanismo extraño de negación, a veces de falsa confianza, en el que decimos, no, yo no tengo miedo de nada, a mí no me preocupa nada. Humanamente nos preocupa el futuro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Pero esa preocupación debe ser llevada a la confianza en Dios, a las convicciones, en humildad y a veces incluso derramando lágrimas dependiendo de Dios, porque hay peligros reales, latentes, para tomar en serio. Hay confusión que se está levantando en la mente de muchos. Para eso sirve la preocupación, para ir a Dios, ir a la verdad, renovar nuestras convicciones y seguir adelante con más fuerza. Pero muchos eligen los escapes. Oír música todo el día puede ser un escape. Ver películas todo el día puede ser otro escape. Hablar por teléfono
todo el día, puede ser un escape. En otros casos, el alcoholismo es un escape. Las drogas son un escape. El escape es aquello que nos hace sentir que no pasa nada. Y se hace uno adicto a esa sensación. Por eso es tan fuerte, ¿verdad? También los vicios, porque por un lado la realidad me dice que hay mucho sufrimiento y dolor, pero aquellas cosas me venden un escape, aunque sea temporal, y entonces decidimos vivir jugando y divirtiéndonos y diciendo, pues, si hay sufrimiento, pero pues yo me olvido de ello y sigo mi vida sin mirar alrededor y sigo ahí jugando y divirtiéndome sin más. Muchas atracciones, muchas distracciones e incluso hasta los deportes que pueden fungir como escapes. En lugar de mirar la realidad de nuestros sentimientos y enfrentarlo con la ayuda de Dios, otros reaccionan enojándose contra Dios y pensando en su corazón, muy en lo profundo, Dios es injusto por permitir que estas cosas vengan a nuestra vida, a nuestra situación, a nuestra familia, a nuestra sociedad. No tiene caso seguir confiando en Él ni obedecerle. Si Dios fuera bueno, si Dios fuera justo, no dejaría que esto me pase y no dejaría que todo fuera tan complicado. Y hay un enojo a veces, en lo profundo del corazón, contra ese, dice la gente, ese supuesto Dios que me tiene así. Hay una verdad dura de oír, pero muy importante. En Proverbios 19:3 dice que la insensatez del hombre, la necedad del hombre, nuestra necedad, tuerce el camino. Y luego, contra Dios se irrita el corazón. Démonos cuenta que muchas veces nuestra propia desobediencia nos ha metido en problemas. Nuestra falta de humildad, nuestra falta de reconocimiento, nuestra falta de prudencia, nuestra falta de madurez ante las situaciones de la vida, nuestra falta de amor, nos ha hecho sembrar mal. Y al paso del tiempo cosechamos mal. Pero alguien borra la película, alguien borra lo de atrás. Y solamente vemos el presente y culpamos al Creador. Y ya no nos acercamos a Él, ya no nos entregamos a Él, ya no le buscamos. Eso es lo que también le pasa a muchos jóvenes, lamentablemente jóvenes cristianos, que tienen su vida espiritual descuidada, arrumbada, como un campo ahí desértico, estéril, donde solamente ha crecido la maleza, porque han culpado a Dios de que sea tan difícil apartarse del pecado. Han culpado a Dios como si Dios tuviera la culpa y fuera responsable de que ellos hayan manchado su vida en el pasado y ahora ya no sientan la santidad y el perdón de Dios en sus vidas. Y eso, ese mecanismo de escape, de enojo contra Dios, solamente es una estrategia que el diablo ha hecho que en tu mente sea tan poderosa la idea de que Dios ya no te ama y que no vas a poder vivir en victoria y que ya no mereces nada bueno de Dios, y entonces me entrego a la mundanalidad y al pecado y a la incredulidad y a la ignorancia de la verdad, porque dices, Dios lo ha hecho muy difícil todo. No es así. Finalmente, algunos eligen atacar a otros por lo que ellos sufren. En el fondo de su corazón dicen, no es justo que solo yo sufra. Los demás no sufren como yo. Y como no es justo, órale, ahí les va. Y viven censurando, viven criticando, viven maldiciendo, viven burlándose de los demás. Y la amargura de personas así es muy pesada. Y en el fondo lo que hay es un gran dolor no resuelto. Hay que rechazar a este tipo de reacciones, queridos hermanos y amigos, aunque sea difícil, porque solamente conducen a la confusión y al endurecimiento. Hay que renunciar a eso, pidiéndole ayuda al Señor, porque estas reacciones son muy apetitosas para el corazón. ¿Sufres hoy por alguna razón? Madura en Cristo y rechaza esas reacciones. Y sé de aquellos que eligen
responder al sufrimiento con madurez, con equilibrio. Y aquí están los pasos. Primero, la respuesta correcta ante el sufrimiento incluye, número 1, aceptar que el sufrimiento es parte de la vida, pero que Dios nunca es su fuente. Eso lo hemos venido diciendo, pero ahora lo ponemos como un paso de madurez. ¿Sabes cuándo vamos a salir adelante de ese estado de ánimo que a veces nos cargamos y que nos estorba hacer la voluntad de Dios? Cuando asumamos que en esta vida de todas maneras vamos a sufrir, pero que el sufrimiento nunca viene de Dios. Al contrario, Él está para ayudarnos a enfrentarlo. Esa es una de los vínculos, esa es una de las facetas de la relación con Dios que debemos fortalecer mucho en estos tiempos, hermanos. Porque de estar viendo lo que sucede afuera en la sociedad, de estar oyendo noticias y de estar resintiendo los cambios y los ajustes, el diablo sutilmente siembra en tu mente y corazón que Dios está muy lejos, y eso te aparta de una relación estable con Él. Sí, es por fe, no por vista. Pero lo que está cundiendo alrededor nos orilla a dudar. Dios está aquí, de que Dios está a nuestro lado, de que Dios está con nosotros y que Dios quiere que sigamos adelante haciendo su voluntad. Cuando tú aceptas esta realidad, por fe asumes esta realidad de que el sufrimiento sí es real, está incrementándose en la vida de muchos. Sí, es verdad que no es fácil, pero nunca eso viene de Dios. Cuando te olvidas de esto, te vuelves susceptible al engaño en el que mucha gente vive, culpando a Dios y apartándose de Él. Él es profundamente bueno, no ha dejado de serlo, como dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esas palabras siguen vigentes. El Señor, es un Dios de paz, es un Dios de bondad. Y la convicción de esa bondad está poniéndose a prueba cada día más en los corazones de muchos cristianos. ¿Cómo creer en un Dios bueno en medio de un mundo tan malo? ¿Cómo creer en un Dios bueno en medio de un ambiente familiar tan difícil? ¿Cómo? Pues creyéndole a la palabra de Dios y asumiéndolo en nuestro corazón. Ese es el primer paso. Número 2. Si queremos enfrentar el sufrimiento en forma correcta, hay que confiar en que un día Dios acabará con todo el mal. También lo hemos venido puntualizando, pero aquí lo ponemos como un paso de madurez espiritual. Hay muchas cosas que en esta vida no se van a resolver. Hay muchos tipos de sufrimiento que nos va a tocar apechugar y descansar en Dios y dejar que pase el tiempo. Y que no veremos, en muchos casos, la retribución de esas justicias. Así tiene que ser, lamentablemente, en este tiempo a veces, porque Dios también en ocasiones actúa rápidamente contra los que deciden mal, pero Él elige, Él sabe la condición del corazón y sabe a quiénes disciplinar y qué cosas poner en orden y qué cosas dejar que sigan así causando daños, porque Él es más sabio que nosotros, Él ve más allá de nosotros y Él sabe cuándo es justo intervenir y cuándo es justo esperar. A veces, como dice la Biblia, Él espera a que la maldad llegue a su clímax, a su culmine, para que entonces el efecto de la disciplina y del juicio sea el que tiene que ser. Él sabe más que nosotros y confiar en que Él un día va a acabar con el mal, aunque no sea ahorita, pero que lo va a hacer, eso nos da esperanza, eso nos ayuda a vivir confiados en que un día Dios cambiará todo, como dice Apocalipsis.
21, 4 y 5. Una hermosa promesa que está en la Biblia para nosotros y que dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ellos se refiere a los creyentes verdaderos que aceptaron a Cristo a tiempo y que enfrentaron el sufrimiento con esperanza, con paciencia, con contentamiento. Dice que Él enjugará, quiere decir limpiará, consolará toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice el 5, léanlo conmigo: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios nos da esperanza, hermanos, amigos, de que un día en su presencia todo el sufrimiento quedará atrás. Y a veces, ante dificultades tan duras como la muerte de un ser muy querido, como ha pasado entre nosotros, hay quien de los hermanos de nuestra iglesia ha perdido hijos por un asesinato, por una injusticia. No es casualidad que eso suceda, Dios tiene todo bajo control, pero hay dolor, hay espadas agudas que penetran el corazón en este tiempo. Hay hermanos entre nosotros que han recibido diagnósticos de enfermedades que amenazan con acabar su vida aquí. Hay hermanas y hermanos que han sufrido la solución de sus familias y el no poder ver a sus hijos, criarlos con plena libertad, causas de dolor y sufrimiento que no fácilmente cambiarán aquí. ¿Quieres enfrentar el sufrimiento provechosamente, correctamente? Confía en Dios, de que un día Él va a hacer un ajuste completo, total y final. En aquel día confía, no en este. En aquel momento espera, no en este. Y si en este Dios te permite ver su justicia en algunas cosas, gracias a Dios, Él es justo. Pero en algunas cosas te hará esperar. 3. ¿Quieres reaccionar correctamente ante el sufrimiento? 3. Acepta que el sufrimiento te ayuda a crecer y agradécelo. Quizás uno de los aspectos más difíciles, pero cuando comprendemos que Dios tiene un propósito para cada sufrimiento que enfrentemos en la vida, cuando comprendemos que su naturaleza es de un Dios bueno y que nos ayuda en medio de un mundo perverso y que nos ayuda en medio de una naturaleza caída, cuando comprendemos eso, entonces nos damos cuenta que el sufrimiento tiene un lado bueno, tiene un lado que vale la pena. Porque a quien Dios prueba, Dios lo está capacitando. A quien Dios permite vivir situaciones difíciles, Dios lo está equipando. Dios lo está aquilatando, lo está llenando de recursos para un día poder ser de bendición a otras personas y ahí recompensarle con mucha alegría. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce, hermanos? Esa palabra quiere decir resistencia, aguante esperanzado. La paciencia es una de las virtudes reinas, ¿verdad? Que engloban muchas otras. Y cuando estás bajo el sufrimiento, tu paciencia tienes la oportunidad de ensancharla con la ayuda de Dios. Y dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros y cabales, íntegros, sin que os falte cosa alguna. Así que cuando aceptamos que el sufrimiento nos ayuda a crecer y lo agradecemos, entonces podemos enfrentarlo correctamente. Dice Santiago también, pero el capítulo 5, versículo 10, 5:10 de Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor.
He aquí, dice Santiago 5:11, tenemos por bienaventurados ¿a quiénes? A los que sufren, a los que aguantan. Habéis oído de la paciencia de Job, ¿verdad? El gran testimonio de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que está en el capítulo 42 de ese libro, que el Señor es muy misericordioso y compasivo y no dejó sin recompensa a aquel que padeció esperando en Dios y le duplicó las bendiciones y lo llenó de honra y le dio una vida larga y buena. Todo sufrimiento, hermanos, tiene un propósito de perfeccionarnos. Número 4. Enfrentar correctamente el sufrimiento incluye y requiere refugiarnos en Dios. Dios puede guardarte del mal, querido amigo y hermano que me estás escuchando. Dios puede guardarte del mal. Él es como un castillo. Él es como un ave que puede en sus alas esconder a sus polluelos del sol, de las inclemencias, incluso de los depredadores. Él es como una roca para ponernos en alto. Él es un Dios protector. Él es un abrigo para todos nosotros, suficientemente fuerte y amplio, omnisciente, llamado el Dios de toda consolación. Pero Él no puede otorgar ese cuidado a quienes no se refugian, porque no obliga a nadie. ¿En qué te has venido refugiando? Ante el sufrimiento que vives, ante la incertidumbre y la inseguridad, ¿a qué fuentes de seguridad estás yendo? ¿A las fuentes humanas, finitas? ¿Estás, varón, cansando ya a tu esposa de que solo sobre ella te recargas y solo en ella descansas y solo con ella te quejas y solo con ella discutes de cómo te sientes? O al contrario, hermana, dama que me escuchas, tienes ya hasta el tope a tus hijos de estarlos cargando con tus luchas y ellos no que no quieran ayudarte a veces, pero no tienen el poder que solo Dios tiene. Pero hay que acudir, hay que refugiarnos, y cuando hablamos de refugiarnos, hablamos de someternos y obedecer a Dios en medio de la crisis y decir: Señor, en esta crisis y en este sufrimiento, ya no voy a reaccionar igual, voy a hacer lo que tú me pides. Voy a hacer el bien aunque me hagan el mal. Voy a esperar en ti y voy a arrojarme en ti y a someterme y a dejar de mandar y de dar las órdenes como mi carne me dicta que las dé. Voy a secarme las lágrimas y voy a empezar a dar los pasos de obediencia que tú quieres. Eso es refugiarse en Dios. Dice el Salmo 57, un ejemplo hermoso de esa dependencia y de ese refugio lo tenemos aquí en el salmista que escribía: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas, ¿qué dice, hermanos? Me ampararé, quiere decir me cubriré, me esconderé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y luego viene esa convicción de alguien que ya se ha refugiado en Dios antes. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Número 5. ¿Cómo enfrentar correctamente el sufrimiento? Ayuda y ora por los que sufren. Pedir a Dios por los que sufren se llama interceder. Y estar dispuestos a ayudar a los que sufren y a brindar nuestro apoyo práctico, material, físico, presencial, se llama compasión. Compasión e intercesión, ayuda y oración, es algo que necesitamos en medio de un mundo difícil. Cuando hacemos eso, nos sensibilizamos. Y aunque lloramos con los demás y aunque nos quedamos a veces sin la suficiente fuerza debido a la entrega que ponemos al apoyar y ayudar a otros, al llamarles para consolarles, al dar tiempo para orar, al tomar de nosotros, de nuestro dinero y bienes y darlos para que otros también tengan, cuando hacemos eso, aunque nos quedamos algo vacíos o secos aparentemente, Dios nos vuelve a llenar.
Y en esas mismas obras de misericordia y ayuda, Dios tiene misericordia de nosotros y nos renueva. Además, imitamos a Jesucristo, como dice ahí Juan 9, que en cierta ocasión, delante de un ciego de nacimiento, tuvo de él misericordia, porque dice ahí que al pasar vio a este hombre y le preguntan sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? A los discípulos todavía les faltaba crecer en compasión y en intercesión y en comprender que el sufrimiento ajeno es la oportunidad para el amor divino a través del elemento humano. Porque mira lo que hay aquí, el 3. Respondió Jesús. Mira, primero les va a decir: no lo juzguen. Dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego dice, no sé si está en pantalla el 4 también: me es necesario hacer las obras. Fíjate lo que hay ahí. Él está sufriendo para que las obras de Dios se manifiesten. Y luego dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Hay algo hermoso ahí. Bueno, hay dos cosas. Una es que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque si las obras de Dios son las que deben manifestarse y Jesucristo se pone a hacer las obras divinas, entonces Él está ahí obrando milagros, confirmando su deidad. Pero otra enseñanza muy importante es que Dios quiere obrar en los que sufren, pero es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Y hay que hacerla, hermanos. Dice ahí: entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Por qué no en esta semana te propones con tu familia o con otra familia, si quieres, respetando la sana distancia y con cuidado, reunirte y orar? O visitar a alguien con distancia sana también. ¿Por qué no decidimos en estos días ofrendar o hacer una ayuda de ropa, de despensa, de medicamentos? ¿Por qué no decidimos indagar sobre la condición de alguna persona de la congregación o incluso de fuera? Y hacemos llegar el amor divino, y en medio del sufrimiento reaccionamos como Dios quiere y espera, y nos gozamos porque va a haber bendición ante ello. Número 6. Para reaccionar correctamente ante el sufrimiento, hermanos, hay que sincerarnos y apoyarnos en otras personas. Dice Mateo 26, 36 al 38, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en días muy duros para Él. Dice que Él reunió a sus discípulos. Versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Cuando estamos sufriendo, somos tentados a aislarnos, a ensimismarnos y a sufrir solos. Y a decir: déjenme que estoy llorando, como decía una canción hace algunas décadas. Nadie se meta con mi dolor. Cuando hacemos eso, hermanos, nos metemos a un terreno difícil. A veces esperamos que nos busquen, que nos hablen, que se enteren de lo que estamos sintiendo, pero nosotros somos unas tumbas. Y no decimos lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, las luchas que estamos teniendo. Y ahí solos el diablo nos hace trizas. En lugar de eso, y además de orar y de contarle a Dios qué es lo más importante, deberíamos de juntar a uno o a dos de toda nuestra confianza y con ellos recargarnos, cristianos maduros, cristianas maduras, y angustiarnos y platicarles lo que no nos deja dormir. Ese, hermanos, es un buen ejemplo para enfrentar el sufrimiento, aunque tengamos que sufrir primero el rechazo o la incomprensión de algunos, no importa. Vamos con otros, buscamos, en lugar de aislarnos y dolernos eternamente de cosas que podríamos vencer. En penúltimo lugar,
Para enfrentar el sufrimiento hay que mantenernos en obediencia. Proverbios 28:1 nos dice una fuente de sufrimiento que a veces es pasada desapercibida. Huye el impío, sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando yo sé que estoy obrando mal, sufro. Y aunque nadie me lo esté reclamando, yo sé que estoy mal y padezco ansiedad y padezco estrés y estoy preocupado porque no estoy bien. Pero cuando estoy en integridad, en obediencia, analizo las diferentes áreas de mi vida y en cuanto de mí depende, me guardo del mal y me regreso si había hecho mal, ¿verdad?, en mi corazón y pago lo que debo, me esfuerzo por dar la cara y soy responsable y pido perdón cuando así se requiere, cuando hago mi parte por sujetar mi carne y dependo de Dios y me humillo aunque sea muy difícil, pero lo hago con la ayuda del Señor. Entonces dice ahí que viene una confianza interior y llena mi vida y llena mi corazón y como un león estoy confiado, no estoy sufriendo, estoy confiado, aunque alrededor haya sufrimiento, yo estoy tranquilo, en paz y contento. La integridad, hermanos, es remedio contra el sufrimiento. Pero algunos sufren diciendo que sufren por lo que otros hacen, por lo que pasa, pero no, sufren porque adentro no están bien. Sufren porque no se han limpiado del mal que han hecho. No han acudido a Dios a ser lavados. No se han vuelto del pecado. Y precisamente por eso, número 8. El que haya sufrimiento, hermanos, es un llamado de Dios para que compartamos el Evangelio. Dice Romanos 1:15. Romanos 1:15, hablando uno de los evangelistas grandes de Dios, al cual con su ayuda tenemos que buscar imitar más en esta época, porque no podemos, hermanos, no deberíamos ser los mismos después de esta situación en cuanto al evangelismo, no deberíamos. Dice este hombre, inspirado por el Espíritu, así que en cuanto a mí, fíjate cómo lo hace íntimamente personal este compromiso, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esa cuna de maldad y de perversión era la que Pablo le había echado el ojo. Yo voy a anunciar ahí a Cristo. Porque, dice el 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es, ¿qué dice? Poder, del griego dinamita, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, hermanos, pulveriza las cadenas, dinamita las culpas, hace explotar el pecado y lo lava. El Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección para un cambio de una vida pecaminosa a una vida santa, de una vida esclava a una vida libre, de una vida enceguecida a una vida de luz. El Evangelio bendito del Señor Jesucristo sigue disponible y por la mera y sola fe se alcanza la bendición más grande del perdón divino y de la relación con Dios. Algo difícil en nuestros días de tanta distracción y superficialidad, pero una sola alma que el Señor nos permita, me refiero esporádicamente, pero con una sola el gozo es grande en el cielo y aquí en la tierra cuando el Evangelio entra bien a un corazón. Y, finalmente, el mayor sufrimiento del que Dios busca librar al hombre es no el de esta tierra, el que viene después. El infierno es real, amigo, hermano. Cristo habló más del infierno que del cielo en sus sermones. Hay uno muy famoso en Marcos 9 que ya no vamos a buscar, donde dice que en el infierno hay un sufrimiento eterno y consciente que no puede acabar. Que el castigo eterno es un lago de fuego, dice Apocalipsis 20. Y hay testimonios escritos de Jesucristo respecto a gente que fue al Hades, al lugar de tormento,
¿Y cómo es que ese lugar es un lugar en donde hay plena conciencia, pleno conocimiento de que en vida no se recibió a Jesucristo a tiempo y allí ya no hay solución? El sufrimiento más fuerte y duro y agudo y eterno no es el de esta vida. Y aunque tú pienses, amigo, que la manera en la que te ha tocado sufrir es como un infierno o es el infierno, ya créeme y créele a Dios. El infierno no tendrá comparación con ninguna cosa que hayas tú sufrido aquí. Por eso tenemos que abrir la puerta del Evangelio constantemente a las personas que lo necesitan. Y vamos a abrirla en esta noche, en este momento, y con eso terminaremos. ¿Cómo me acerco a Jesucristo para pedirle que venga a mi vida y me perdone? Dice Apocalipsis 3:20. Hablando Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo, que nunca has recibido a Cristo en tu corazón como la Biblia lo enseña, aquí está la manera de hacerlo. Tú necesitas a Cristo para que Él venga y, como ha prometido, te perdone de tus pecados y después de eso inicie contigo una relación personal en la que Él te dé fuerza y te ayude a enfrentar cualquier sufrimiento con su bendita ayuda y poder. Pero lo que hay que hacer es lo que dice Apocalipsis. Hay que oír su voz, entender que Él es el que llama y voluntariamente abrirle el corazón. Esa apertura, como lo dijimos hoy en la mañana, esa apertura incluye fe, incluye arrepentimiento, incluye aceptación de nuestra parte, pero también incluye la petición profunda de decirle a Jesús: sí, Señor, soy pecador, pero tú me amas y a pesar de eso moriste por mí en la cruz, así que en este momento te pido que vengas a mí, me laves, me perdones y me ayudes a enfrentarme con un mundo difícil. Si lo haces, dice el texto, Él entrará a ti y vendrá a ti para siempre. Y una vez que esté ahí, establecerá una relación, una comunión continua. Es lo que dice: cenaré con Él y Él conmigo. Y tú no cenas con cualquier persona, cenas con alguien con quien te llevas bien y a quien conoces y con quien quieres pasar buen tiempo. Así que, ¿es tu caso? ¿Quieres aceptar a Cristo en estos momentos? ¿Por qué no inclinas tu rostro y cierras orando a Jesucristo y pidiéndole que venga a tu vida? Haz esta oración si quieres aceptar a Cristo. Señor Jesucristo, hoy me reconozco pecador ante ti y me arrepiento de toda mi maldad. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón de mis pecados y te invito a entrar en mí. Gracias, Jesús, por ganar la vida eterna para mí, muriendo en la cruz, y por venir hoy a mi corazón. De aquí en adelante, fortaléceme y ayúdame a crecer en tus caminos. Amén. Si oraste de esta manera, amigo, Cristo ahora está dentro de ti, como la Biblia lo dice en 1 de Juan 5, 11 al 12. Te ha dado vida eterna, te ha dado perdón, y lo que ahora te manda por tu bien es que sigas recibiendo la palabra de Dios. Si conoces a algún cristiano, pregúntale de cómo puedes crecer. Si necesitas ayuda, contáctanos. No solamente te puede ayudar los materiales que hay en el canal de la iglesia disponibles, también podríamos concertar una visita en la que podamos explicarte más de la palabra de Dios. Sin duda, hermanos de nuestra iglesia y hasta un servidor, con mucho gusto podríamos darte un seguimiento espiritual. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos fortalezca en este tiempo en el que el sufrimiento es una realidad latente. Que Dios nos dé fuerzas para responder adecuadamente y ayudar a otros también.